tal? Bienvenidos a este desafío. En esta ocasión platicaremos de embarazo adolescente. ¿Es un problema en México? Para ello hemos invitado y agradecemos que nos acompañe al doctor Carlos Beltichanes. Él es demógrafo del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en comportamiento poblacional y también en reproducción de la población. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. De acuerdo con algunas cifras, de cada 1000 adolescentes, 64 son mamás. ¿Tenemos un problema en México? Ciertamente, Blanca, es un problema, y no solamente por las cifras. Las cifras ya nos dan una indicación de la magnitud de una situación problemática. Debo decir que esos números nos ubican entre los países, desde luego en la región que tienen los más elevados niveles de fecundidad adolescente. Y esto ya nos da una indicación de que existe efectivamente una situación que hay que atender. Entonces, eso es simplemente por las cifras, pero más allá de las cifras, pues las problemáticas son muy diversas y creo que debemos tomar muchísima atención a esto. ¿Cuáles son esas problemáticas? Empecemos por la más importante, porque se habla, por ejemplo, de la feminización de la pobreza, consecuencia, es decir, una mujer que es madre adolescente, va a limitar su desarrollo y si viene de un estrato pobre, va a quedarse en ese estrato pobre, tendrá muchas menos posibilidades de salir adelante que una que no es mamá. Bueno, ha tocado ciertamente un tema toral en este asunto. Lo que hemos observado a través de las investigaciones que durante muchos años hemos realizado en diversos contextos, primero es que la fecundidad adolescente está muy ligada a la pobreza. Es decir, es una situación en donde predominantemente los sujetos, en este caso las mujeres, las jovencitas, son jovencitas de estratos o de sectores pobres. Sí. Esto ya es una indicación también de una situación diferencial en relación con otros sectores. Y el problema es que además, efectivamente hay una transmisión generacional de la pobreza. Es decir, además de los condicionantes económicos ligados a la pobreza, pues hay condicionantes sociales como la fecundidad adolescente, que hace que generalmente madres adolescentes tengan hijas que a su vez reproduzcan estos patrones. Y esto está ligado a condiciones que limitan el desarrollo, en este caso de las mujeres, y que por lo tanto permiten, entre otros factores, que se reproduzcan esas condiciones de pobreza. Es un asunto verdaderamente preocupante ya en sí mismo. Ahora, cuando hablamos de pobreza, es inevitable pensar en los estados más pobres del país, que son los estados del sureste, ¿no? Pensemos en Chiapas, pensemos en Oaxaca, pensemos en Guerrero, donde este era un problema como muy predominante, pero según entiendo, esto se ha agudizado también en estados del norte, como Tamaulipas, por ejemplo. Sí, Blanca. Bueno, quizá para hablar de los estados que tradicionalmente han tenido una elevada fecundidad adolescente, le faltó mencionar Puebla. Puebla es una de las entidades en donde la fecundidad adolescente es muy visible. Y sobre todo en este estado es un problema ligado, entre otras cosas, a la violencia. Es decir, las jovencitas, en una gran proporción, las jovencitas que son madres en la adolescencia, es que han vivido episodios de violencia, y no solamente en relación estrictamente con la adolescencia, sino tenemos un problema y preocupante de fecundidad infantil. Y en el caso de Puebla, este es un asunto también que debe llamar nuestra atención. Pero regreso a lo que planteó. Desde luego, bueno, tenemos un fenómeno que además tiene ya otras características en la época actual, casi diría en el siglo XXI. Es decir, la fecundidad adolescente estaba ligada a la pobreza, estaba ligada a la falta de educación de las jovencitas, está ligada desde luego a la violencia, pero sobre todo estaba ligada a contextos rurales. Es decir, esto era algo muy visible en las localidades rurales, pero ahora es un fenómeno que se está generalizando. Encontramos también una situación ya preocupante en entidades que en el pasado no mostraban elevados niveles de fecundidad adolescente. Ya mencionado el caso de Tamaulipas y otras entidades del norte del país. Pero también está ligado ya a contextos urbanos. Entonces, esta es ya una situación no solamente de la población rural, es una situación ligada a los contextos urbanos, y esto entonces quiere decir
que ya la urbanización por sí mismo, que antes parecía que tenía un efecto protector en relación con esta situación, parece que no juega un papel importante. Entonces, esto también suma factores nuevos a esta problemática. Recuerde que también tenemos ahí un problema de violencia en contra de las mujeres importantes. Sí. Por eso le digo que hay una relación también entre condiciones de pobreza y condiciones de violencia, y sobre todo es el caso de la fecundidad infantil, en donde quien embaraza a las niñas es un individuo del entorno más cercano a la niña, generalmente parientes o incluso su padrastro, porque esto permite explicar el abuso sexual precisamente por parte de estos individuos hacia las niñas que quedan embarazadas. Ahora, una chica que será madre adolescente cuyos hijos o hijas tenderán a reproducir ese mismo patrón, ¿tenderá ella misma a reproducir un patrón de violencia del que viene y que la obligó, entre comillas, a ser madre adolescente? Sí, desde luego. ¿Sí? Hay una transmisión generacional de comportamientos. Uno de ellos tiene que ver, desde luego, con la fecundidad adolescente, pero tiene también que ver con la violencia. Es decir, quien ha vivido en un contexto de violencia, pues reproduce como algo normal, entre comillas, una situación de violencia. Pero hay además también otra serie de situaciones. Es posible observar, ligado a la fecundidad adolescente, entornos familiares desfavorables para el desarrollo de los niños. Claro. Y esto lo que va a crear es adolescentes conflictivos y situaciones entonces que en la época actual, pues de alguna manera están ligadas a situaciones que tienen que ver con la delincuencia, porque estos fenómenos complejos en el entorno familiar facilitan desde luego el hecho de que jovencitas y jovencitos se liguen muy fácilmente a entornos desfavorables para su desarrollo. Ya está hablando aquí, está tomando no solamente las consecuencias a nivel personal de la joven que se ve embarazada, que ve cortadas sus posibilidades de desarrollo y en su caso de salir de la pobreza o del círculo de violencia, sino también el impacto a nivel social. Sí, este es un problema social. Sí. No solamente es un problema individual. Sí. Puede no ser un problema individual si se tienen las condiciones para ser madre y desarrollarse en otros ámbitos. Lamentablemente, como problema social, existe la fecundidad adolescente ligado a lo que hemos descrito. Pero hay un asunto, además, fundamental. Quien tiene a los hijos desde temprana edad, es muy probable que termine al final de su periodo reproductivo con una familia numerosa. Claro. Entonces, independientemente de que en la época actual se tenga acceso a métodos anticonceptivos que se pueda de alguna manera regular la fecundidad, porque es un comportamiento moderno que afortunadamente se ha generalizado en la sociedad, en el contexto social de nuestro país, en donde la maternidad es algo sagrado, no necesito abundar sobre el tema, creo que se entiende esto, pues resulta un comportamiento absolutamente normal para las jovencitas tener un hijo desde edades tempranas, porque esto les da un estatus diferente. Claro. Si no tienen oportunidad de desarrollarse en el ámbito laboral, en el ámbito educativo y en el ámbito afectivo, que esto es importante subrayarlo, desde luego que una opción importante para ellas es ser madre. Claro. Porque la maternidad se reconoce, es decir, juega un rol fundamental la madre en un contexto social como el mexicano. Entonces, por esa razón, cualquier iniciativa que se tome en términos de política pública para incidir sobre el conocimiento de anticonceptivos, sobre el acceso a los anticonceptivos, sobre las dificultades que representa para una jovencita tener desde edades tempranas a un hijo, esto tiene poco efecto mientras no se transforme en condiciones sociales que modifiquen estos comportamientos. Es que justo eso le iba a preguntar. ¿Es un problema que tiene solución o no la tiene? Y si la tiene, ¿cuál es esa solución? ¿Por qué caminos nos vamos? Porque si se ha venido incrementando el número de madres adolescentes en el país y tenemos un problema serio, quiere decir que las políticas que se han aplicado hasta hoy no han tenido el impacto que desearíamos que tuviesen. Sí, es que las políticas públicas que se implementan tienen que ver fundamentalmente con dar a conocer la existencia de la anticoncepción. Ajá.
se han modificado en años recientes, afortunadamente. Es decir, los resultados de las investigaciones que se realizan en el ámbito de las ciencias sociales han hecho aportes importantes a las políticas públicas en esta materia. Una de estas aportaciones tiene que ver con transformar la condición social de las mujeres. Es decir, el rol más importante de la mujer, aunque es un rol importante, pero no es necesariamente el más importante, no es la maternidad. Ajá. Una mujer se puede desarrollar en otros ámbitos. Mientras la sociedad no le dé opciones a las jovencitas de desarrollarse en estos otros ámbitos, pues todas las acciones que se hagan, como las que he mencionado, tendrán poco impacto. Debo mencionar un hecho que es realmente abrumador. Creo que uno de los cambios más importantes en la sociedad es la transformación del estatus social de las mujeres, afortunadamente, porque creo que la mujer cumple un rol fundamental en el desarrollo de todas las instituciones sociales, empezando por la familia. Claro. Pero lo que no se ha transformado en esta sociedad es un hecho fundamental. 9 de cada 10 mujeres mexicanas al final de su vida reproductiva son madres. En otras sociedades, los porcentajes de mujeres que optan por no ser madres son crecientes. Si hay sociedades en donde el 30% de las mujeres deciden no tener hijos. Así. Y en México esto, pase lo que pase, no se ha modificado. Esto es de llamar la atención, pero explica precisamente por qué razón para una jovencita tener relaciones sexuales y embarazarse, pues a final de cuentas no le va a resultar un problema. Desde luego es un comportamiento irracional, porque si hay una problemática en esta situación que se ha generado, ligado a la fecundidad adolescente, pero en virtud de que se reconoce la maternidad como algo sagrado, digno de ser aplaudido, pues entonces todas las políticas públicas que se implementen van a tener un efecto verdaderamente limitado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de un cambio de idiosincrasia que, Así es. que tendría que ser muy lento necesariamente. No veo la manera de que se pudiera hacer rápidamente, sino a partir de la misma casa y de la concepción, pero parece difícil, ¿no? Sin duda, sobre todo porque a nivel familiar se nos están imbuyendo de manera cotidiana, digamos, con estas ideas, estas conductas, y reproducimos comportamientos del pasado en términos estrictos. El rango de edad, ya casi para terminar, doctor, el rango de edad de los embarazos adolescentes ha disminuido, es decir, son madres adolescentes más jóvenes aún, tomando en consideración que el inicio de la vida sexual también en la sociedad actual es más temprano. Sí, vemos que se concentra en ciertas edades, pero es muy interesante observar que dada la tradición de nuestro país de celebrar la fiesta de 15 años, pues es casi como dar el banderazo de salida a la maternidad. Esto tiene desde luego una explicación histórico-social, pero esto ha impactado desde luego el comportamiento de las adolescentes. Eso tenemos que transformarlo también. Bueno, pues a lo mejor una opción sería no celebrarlos de 15, sino celebrarlas a los 18. Buena idea. ¿Verdad? Doctor Carlos Belti, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, a sus órdenes, es un placer, Blanca. El doctor Carlos Belti es demógrafo, miembro del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta la próxima.